¿Sabe qué? En este tiempo yo he estado bastante trabajado en lo personal. No sé usted, yo creo que cada uno de nosotros, ¿no? Cada boliviano en nuestra tierra ha estado trabajado de una u otra forma. Dios ha estado trabajando, Dios ha estado probando, ¿no? Ha permitido circunstancias en las vidas de sus hijos. Siempre digo, no por nada pasan las cosas. Amén. A veces no lo entendemos, a veces lloramos, nos desesperamos, tomamos decisiones o de repente queremos ya dar el paso ante esas decisiones, y es cuando Dios aparece, es cuando Dios está, es cuando nos damos cuenta de que de repente la persona o el momento que esperábamos que no estaba, pues estaba ahí, presente en nuestras vidas. Amén. La verdad que aún a nivel nacional, hablando como país, no, todas las circunstancias que hemos estado pasando como nación, Dios la tiene controlada. Amén. Todo, ¿no? Dios permitió tener unas elecciones, tenemos gobernantes electos. Amén. La democracia fue practicada por cada ciudadano en el país y por ende tenemos el gobierno que tenemos ahora. Han habido circunstancias en este tiempo, buenas y malas, que se han cruzado, pues porque Dios ha permitido. Amén. De una u otra forma, porque Dios también ha movido a través de eso nuestras vidas, nuestra comodidad muchas veces, para poder creerle a Él, para poder agarrarnos más del Señor. Amén. Para poder estar más pendiente de lo espiritual que de lo material. Porque cuántas veces, mi hermano, en momentos buenos, nosotros tomamos decisiones, no estamos, queremos más todavía, y está bien. Tomamos decisiones y dejamos aún nuestro lugar de servicio, nuestro lugar de adoración a Dios, nuestra búsqueda por algo que buscamos afanadamente. Dice la palabra que tenemos que estar contentos con lo que tenemos ahora. El estar contento no involucra que nosotros no aspiremos a algo más allá. Amén. Pero sí que tenemos que estar tranquilos con lo que hoy tenemos. Miren lo que dice la palabra del Señor. El otro día comencé en lo personal a leer la Biblia de nuevo. Y estaba leyendo en Génesis capítulo 16. Y en toda esta circunstancia que ha estado pasando, que creo yo que todos hemos pasado en este tiempo. Y en el Señor creo de que ya hay por ahí un vestigio, ¿no? De que Dios está ya disipando la oscuridad. Amén. Que la tormenta ya está a punto de terminar y que muy pronto Dios va a irradiar con su luz para poder mostrarnos de que Él estaba ahí, de que Él está aquí, y para poder resarcir lo que quizás hemos perdido, lo que quizás no hemos obtenido en este tiempo. Amén. Para abrirse, para que las puertas se abran, para que el negocio comience nuevamente a florecer. ¿Cuántos dicen amén? Para que usted y yo comencemos nuevamente a crecer en la fe en el Señor al ver que Dios está haciendo las cosas. Y mire usted, estaba leyendo esta historia que me llamó mucho la atención, que en lo personal a mí me tumbó, me quedé listo. Y cuando uno lee la palabra y deja que Dios le hable a uno, cuando uno se involucra en esto, mi hermano, creo que es increíble de que Dios toca el corazón. Amén. Y nos llega profundamente. ¿Sabe qué? Decisiones. 2 veces he querido tomar decisiones en este tiempo. Hablando de lo material. Porque en lo personal a mí me atacó fuerte. Fue fuerte en el negocio que Dios me permitió tener. Yo le decía al Señor, Señor, glorifícate. Porque cuando Dios nos bendice con algo es para que Él se glorifique. Amén. Claro que nosotros vamos a estar bien. No, porque si Dios permite que las puertas se abran es porque Dios quiere bendecirnos, pero es para que Él se lleve la gloria. Yo le decía, Señor, no permitas que vos seas avergonzado. No permitas que vos seas avergonzado.
porque si yo no tengo sustento, porque si mi familia no tiene sustento, porque si no puedo tener para poder cumplir con lo que necesito cada mes, cada día o cada semana, Señor, vos vas a caer en vergüenza. Y por ende pues vamos a sufrir. Amén. Y yo lo veo y ya estaba analizando en muchos lugares cristianos, hermanos que han estado cerca de mí. Han pasado circunstancias también. A nivel país peor todavía. Dios ha estado dando palabra a la iglesia del Señor durante este tiempo. Palabra profética. Amén. Dios ha estado trayendo palabra, ha estado trayendo respiro. Pero aún así la circunstancia nos aqueja bastante. Y ¿sabe qué? La vida de Agar en la Biblia, ¿no?, es una historia que no pasa desapercibida cuando usted y yo la leemos, cuando usted y yo la analizamos. No pasa desapercibida en la historia del pueblo de Israel o en la vida misma de Abraham y de Sara. La vida de Agar fue como esas dos líneas que se cruzan inevitablemente para ocupar un mismo lugar, un mismo escenario, ya sea para bien o ya sea para mal. Por eso digo que la historia de Agar es una poderosa historia de éxodo, de dificultades y de manera en que Dios se encuentra con nosotros, con usted, mi hermano querido, en medio de sus circunstancias, en medio de la dificultad en la que nos encontramos ahora. ¿Cuántos dicen amén? La historia de Sara y de Abraham. En esta historia encontramos a una mujer con una fe inquebrantable, a una mujer que le creyó a Dios. Encontramos a una mujer, ¿sabe qué?, que obedeció a la voz de Dios. Y que aunque ella no entendía las cosas, ¿sabe qué? Lo único que tuvo que hacer es obedecer y sujetarse, aunque no lo entendía, porque era esclava. Era una mujer egipcia esclava, bajo las órdenes nada más y nada menos que de la esposa de Abraham. Cuando esta se encontró encinta, producto por la falta de fe de Sara, por las decisiones tomadas de Sara, ¿sabe qué? Al final y al cabo encontramos de que después que fue usada, encontramos que fue abandonada en el desierto, fue dejada en el desierto. Y es ahí donde Dios se encontró con esta mujer. Amén. Lo mismo pasa en la historia de cada persona. A veces suceden cosas que nosotros no entendemos. Es más, yo me pongo a veces, escucho personas afuera, hablamos a nivel nacional la situación del país. Sabemos que Dios tiene el control de las cosas. ¿Cuántos dicen amén? Dios puso las autoridades, sean como sea, Dios las ha colocado. Dios sabe que no es que manipuló el voto de la ciudadanía, no. Pero Dios va entretejiendo todas las cosas. Y Dios usó el voto soberano, la democracia, ¿para qué? Para poner al lugar a la autoridad que tenía que estar en ese lugar. Y por ende el cristiano, usted y yo, debemos honrar, orar y pedir. A veces, mi hermano querido, podemos ver malas decisiones. A veces podemos tener criterios diferentes. Pero ¿sabe qué, mi hermano? Ante esa circunstancia, ¿sabe qué? Dios aún así está trabajando. Dios está trabajando. Alguien decía por ahí, de una forma despectiva, yo le decía, lo que tenemos que hacer nosotros es orar. No lo van a tumbar, no, oremos. Oremos porque es Dios el que está controlando las cosas. ¿Y sabe qué? Yo no sé pues nada de política, ¿no? Lo único que sé es que Dios controla las cosas y que Dios algo tiene que hacer siempre. ¿Cuántos dicen amén? Dice la palabra del Señor de que Abraham tuvo una promesa de ser el padre de muchedumbres. Amén. Una promesa poderosa que Dios le dio a Abraham. Imagínese usted, solamente Abraham recibió esa promesa. Dios le habló a Abraham, no le habló a Sara. Y Sara tuvo que acompañarlo a su esposo, tuvo que creerle. Estamos hablando un poquito en el contexto para poder ver la historia de Agar. Y dice la palabra del Señor que mientras Dios cumplía la promesa, mientras Dios trabajaba en esa promesa, mientras Dios hacía todo eso, ¿sabe qué? Sara comenzó a desesperarse porque no se cumplía. Sara comenzó a buscar mecanismos para poder ayudarle a Dios y cumplir la palabra que ya Dios le había dado de tener hijos. Sabemos de que Sara era una mujer avanzada en edad. Amén. Y que ya no podía tener.
Pero para Dios no hay nada imposible para eso. Entonces dice la palabra del Señor de que esta mujer tomó decisión en su vida. Y la decisión fue agarrar a su sierva, Agar, y dársela a su esposo. Antiguamente no era normal, casi no era normal de que las personas conocidas, reconocidas o importantes en la sociedad tomaran estas decisiones de poder procrear a través de los siervos. No era normal. ¿Y sabe qué? Y una mujer que no podía tener hijos, ¿sabe qué? Era como si fuera esa mujer maldita, haya sido maldecida. Según la cultura de aquel entonces, el hombre sí o sí podía poner la semilla en la mujer. Y la mujer que no daba a luz o que no se embarazaba, pues estaba con una maldición. Y esto era una afrenta para las mujeres. Por eso Sara buscaba la manera de cómo hacer posible de tener un hijo para poder obtener la bendición que Dios le había dado a Abraham, la promesa. Pero Dios tiene su manera. Amén. Dios tiene su forma de hacer las cosas. Y eso es lo que a veces no entendemos nosotros. Eso es lo que a veces a nosotros, a través de las circunstancias, las dificultades, nubla nuestro entendimiento y no podemos ver a Dios. No podemos verlo a Dios que esté trabajando, que cómo está haciendo las cosas. Lindo fuera, amén. Lindo fuera de que nosotros pudiéramos verlo a Dios haciendo las cosas. Pero hay muchas veces que el silencio de Dios es tan profundo que cala fuerte en el corazón. Amén. Y por ende tomamos decisiones. Aunque también hay circunstancias, hay veces donde sí o sí tenemos que tomar decisiones porque son necesarias. Y aún así necesitamos tener la voluntad y la guía de Dios para poder tomarla y saber de que esas son buenas decisiones y que Dios me está respaldando. ¿Cuántos dicen amén? Entonces la palabra del Señor habla, mi hermano, de que bueno, ya Sara, Agar estuvo encinta. Peor fue todavía, cuando Sara se encontró, mira lo que dice la palabra, versículo 4, Génesis 16. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Claro, lógico, ¿no? Si Sara la sometía bastante a su esclava, ahora que ella tenía en su vientre, ¿no?, el heredero, el hijo de Abraham, el hijo de la promesa, supuestamente para Sara, pues ella también le dio un poquito de su medicina, ¿no? De la misma medicina a Sara. La menospreciaba a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham, mi afrenta sea para ti. Yo te di mi sierva por mujer y viéndose encinta, me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Respondió Abraham a Sarai, he aquí tu sierva está en tus manos, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella dice, huyó de su presencia. Ella huyó de su presencia. Mire usted, sabemos de que Agar no era una mujer israelita, era una mujer egipcia. ¿Y sabe qué? Según los teólogos, los entendidos en esta materia, los estudiosos, dicen de que Agar, no, hay hipótesis, dice de que Agar era hija de Faraón. ¿Por qué llegó a ese lugar? Al lugar donde estaba. Porque según, cuando de repente llegó Faraón a entrar Abraham a entrar a Egipto, él le dijo a su mujer, la vio que era hermosa y le dijo, caramba, me van a matar cuando la vean a ella. Entonces le dijo, vas a hacer una merced conmigo, le vas a decir que somos hermanos. Así por ti yo voy a guardar mi vida. Dice que ellos entraron al lugar y por supuesto que era una mujer hermosa. Y dice la palabra del Señor que el faraón la tomó y la puso entre la gente, entre su harén. Cuando ya se descubrió todo, porque Dios protege a los suyos mucho más que tenían la promesa, entonces dice que Faraón, cuando descubrió todo esto, no, una de las maneras de poder solucionar, le dio una dote a esta esclava, la esclava Agar. Pero al margen de eso, si es verdad o es cierto, lo que sabemos es que Agar, hermano querido, no vino a la familia de Abraham y de Sara simplemente por así y por acá. Dios tenía propósito, Dios tenía planes. ¿Por qué le digo esto? ¿Sabe qué? Ella servía al siervo de Dios, ella servía a la sierva de Dios, porque eran siervas de Dios. Amén. Estaban sujetas.
Ellos eran esclavos, eran los sirvientes. ¿Y sabe qué? Lo hacía bien, pese a cómo recibía, a como eran sus amos. Pero aquí hay algo muy importante. Quizás la historia hasta entonces no la conocía a Agar. Y es posible, mi hermano, es posible que usted y yo estemos hoy en día en anonimato. Es posible que usted esté en este tiempo sirviendo en anonimato. Usted sola, usted solo, ahí en su lugar de servicio, ahí en su búsqueda del Señor. Es posible que lo esté, mi hermano querido, pero ¿sabe qué? Y es más, es posible que esté sufriendo, es posible que esté con dificultades, es posible que esté con necesidades, pero créame algo, Dios es un Dios que saca pronto a luz a aquellos que hacen las cosas con amor. ¿Cuántos dicen amén? Dios saca a luz, Dios levanta. Y fíjese usted que de repente en el capítulo 16 de Génesis sale a luz Agar, una egipcia esclava. ¿Se da cuenta? Que vino a morar a un lugar, una lengua desconocida, una nación diferente, tradiciones diferentes. Vino a sujetarse, vino a acomodarse en ese lugar para poder ella vivir, para tener vida. Pero Dios tenía algo especial. Porque así como Dios permite circunstancias en nuestras vidas, ¿sabe qué, mi hermano? Dios trabajaba en Agar, trabajaba en Abraham, trabajaba en Sara, pero también Dios trabajaba en pos a los propósitos que Él tenía a nivel de pueblo. Amén. Cosas que para nosotros también hemos sido beneficiados en este tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Porque así es. Cosas que no entendemos, pero Dios está ahí, Dios está trabajando. Por eso cuando miramos este asunto del país, yo digo, Señor, caramba, uno no le ve, no pies ni cabeza. Y decimos, ¿por qué? ¿Y por qué no hacen? ¿Por qué no ¿Por qué no toman esta decisión? Pero ante todas esas incertidumbres, Dios está tomando el control. ¿Y sabe qué? Esta mujer trabajaba bien, pero por causa del maltrato que le daba a quienes servía, ella tuvo que huir. Peor encontrándose encinta era peor. Imagínense una mujer embarazada. Las mujeres me imagino que entienden, ¿no? Embarazada, no las consecuencias que trae el embarazo, ¿no? El cansancio, qué sé yo, el estrés, peor siendo esclava, peor con una mujer que cuando supo que Agar estaba embarazada, sabía que era una bendición, pero también sabía de que era una maldición para Sara. Porque así como esta mujer era bendecida con hijos, Sara prácticamente era maldecida porque no tenía hijos. Y peor todavía se le tornó la vida de Agar. Es posible que no nos entendamos, hermano. Es posible que no te entiendan. ¿Se da cuenta? Es posible que no reciban aún lo que tienes. Es posible que no te miren. Es posible que no te tomen en cuenta. Pero créanme algo, Dios, el Dios de los cielos, lo sabe todo. Amén. El Dios de los cielos te está viendo. El Dios de los cielos está ahí. El Dios de los cielos está considerando, está trabajando a favor nuestro. ¿Y sabe qué? Pronto, muy pronto, Dios se encarga ¿de qué? De levantar al que se humilla. ¿Cuántos dicen amén? De levantar al que se humilla pronto. Yo creo que más pronto que tarde Dios lo hace. Pero esta mujer huyó al desierto porque ¿cómo sería, no, el trato de esta mujer hacia Agar? Pero al mismo tiempo eran siervos del Señor. Pero al ser siervos de Dios también eran personas humanas porque Dios estaba tratando con ellas, con ellos. Y muchas veces, aunque somos siervos, que somos personas cristianas, tenemos cierta experiencia en la vida espiritual. ¿Sabe qué, mi hermano? Tendemos a tomar decisiones equivocadas. ¿Y sabe qué? Hasta que llega el momento que Dios nos jala las orejas. Ya sea por una enfermedad, ya sea porque algo pasó en nuestra vida misma o en la misma familia. Dios tiene que mover circunstancias para reaccionar y volver nuevamente al lugar donde Dios quiere que nosotros continuemos siempre sirviendo, haciéndolo con amor, haciéndolo con entrega. Y dice la palabra que esta mujer huyó. Y cuando él huyó, dice la palabra, usted conoce la historia. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia
Y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. Y le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Y ella respondió: Huyo de delante de Sarai, mi señora. Imagínese usted, una mujer que sufrió bastante, una mujer que no aguantó más el oprobio, huyó de la presencia de su sierva, de su señora. El ángel de Dios la encontró. Y aquí vemos, mi hermano, de que Dios estaba pendiente de esta mujer. Y esta mujer también se da cuenta de eso. No por nada más adelante, ¿sabe qué, mi hermano? La primer mujer fue la primer mujer a la que un ángel se le apareció. Fue la primer mujer que le puso un nombre, la única mujer que le puso un nombre a Dios. Porque él dijo: caramba, este lugar será llamado, ¿se acuerdan ustedes? ¿Qué fue el nombre? ¿Perdón? El Dios que me ve. Porque Él me ha visto. Imagínese usted, Dios se encontró con ella, tuvo un encuentro con Dios en ese lugar y cambió las perspectivas de esta mujer. Y es más, porque cuando Dios tiene, ¿sabe qué, mi hermano? Cuando Dios tiene un encuentro con su hijo, o nosotros tenemos un encuentro con Dios, cambia pues nuestra perspectiva. Amén. Cuando nosotros estamos en la presencia de Dios, cuando nosotros intentamos vivir en la presencia de Dios, en comunión con Dios, mi hermano querido, no importan las circunstancias, no importa las dificultades, no importa si comes o no comes, no importa si el negocio da o no da, no importa si estás enfermo. Usted y yo estamos siempre lúcidos del Señor porque sabemos de que Dios está ahí, aunque no lo vemos. Aunque no lo vemos. ¿Cuánto dicen amén? Aunque no lo vemos. Y este tiempo ha sido un tiempo muy complicado. Yo creo que para muchas familias, para muchas personas. Yo llegó un momento en que le dije al Señor: Señor, a tu manera, porque ya yo no aguanté más. No sé cuántos de ustedes también quizás alguna vez le dijeron al Señor en este tiempo: Señor, a tu manera. Imagínese usted, si al que vive con sueldo, con un sueldo mensual, no le alcanza porque las cosas se encarecen todo el tiempo. Imagínese el que vive del día a día. Imagínese usted, ¿se da cuenta? Pero los que confían, dicen el Señor, tendrán nuevas fuerzas. Leía el libro de Habacuc y ahí también Dios iba hablando. Porque Habacuc le reclamaba al Señor, le hacía pregunta a Dios, porque Habacuc vivió en un tiempo en el cual vivimos nosotros ahora, en lo mismo. Pero al final y al cabo, cuando Dios le respondió a Habacuc, dice: aunque la higuera no florezca, y aunque ni en las vidas haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, aunque no hayan vacas ni nada de eso, Señor, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Amén. Porque esa es la esperanza del cristiano. Pero cuando nosotros no estamos en la presencia de Dios, mi hermano querido, esa esperanza no es esperanza para nosotros. No nos acordamos. Y lo único que hacemos es reclamar, es enojarnos, estar estáticos en las cosas del Señor, adormecidos, y muchas veces tomar decisiones equivocadas. Sara tomó una decisión equivocada porque no le estaba creyendo a Dios. ¿Y sabe qué? Esta decisión que ella tomó marcó la vida de Agar, pero Dios la transformó para bien. Hermano querido, la Biblia habla que el ángel se la encontró a esta mujer. Amén. La encontró. Y le pregunta, ¿no? ¿Qué haces? ¿A dónde vas? Y le dice: Señor, estoy huyendo de mi señora. Mira lo que dice el ángel: simplemente vuélvete a tu señora y sujétate a ella. Medio raro, ¿no? Vuélvete y sujétate. Imagínense el respaldo de Dios a la autoridad. Amén. Sean como sean, vuélvete y sujétate. Y más adelante mire lo que le dice: y le dijo el ángel de Jehová: vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano.
Y le dijo también el ángel a Jehová: multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Y luego le dice: he aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Recibió una promesa como la misma promesa de Abraham: multiplicar. ¿Y qué tenía que hacer esta mujer? Simplemente ir y estar sumisa. Ninguna promesa que Dios te ha dado, ninguna palabra que Dios te ha dado, ¿sabe qué? La vamos a recibir así. Hay que trabajarla. Amén. ¿Cómo? Sujetados. Hay que trabajarla como sirviendo. Hay que trabajarla como persistiendo. Amén. Hay que trabajarla como estando ahí, en el lugar donde Dios nos ha colocado, ahí enraizado en ese lugar. Amén. Hay que estar ahí, no acostumbrado quizá al maltrato, no acostumbrado a las malas circunstancias, no, pero sí sabiendo que Dios tiene el control de las cosas. Y por esa palabra que Dios le dio y por la obediencia a esta mujer, le dijo: te voy a multiplicar. Porque sencillamente pasaste una línea donde estaba el bendecido Abraham. Amén. Y sabía usted, mi hermano querido, que nosotros también hemos pasado esa línea, porque usted y yo somos parte de esa línea genealógica desde Abraham. Somos personas bendecidas. Amén. Usted es una persona bendecida. Somos hijos de Dios. Y sabe, por último, el Espíritu de Dios vive en nosotros. Dios vive en nosotros. Eso es algo que no estaba en esos tiempos. Pero hoy por hoy Dios está con nosotros. Por eso digo, mi hermano querido, si nosotros no tenemos comunión día a día con Dios, vamos a estar nublados, vamos a estar dando pasos a la oscura, y cuando acordemos vamos a caer, vamos a tropezar, vamos a tomar malas decisiones que va a repercutir en nuestra vida y en la vida de otros. Porque si usted es parte de esta obra del Señor, si usted es parte de esta iglesia, si usted se siente parte de este lugar, las decisiones que usted tome, mi hermano querido, repercute para bien o para mal de este lugar. Aunque Dios la torna para que Él se glorifique. Amén. Aunque Dios torna eso para glorificarse. Porque eso es lo que Dios hace. Entonces esta mujer, cuando escuchó estas palabras, no, aparte que iba a ser una mujer, bueno, pues no, iba a multiplicar la descendencia a través de Ismael, pues estaba encinta. Mira la mujer. Entonces llamó el nombre de Jehová. Dice el versículo 13: entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba: tú eres Dios que me ve. Porque dijo: ¿no he visto también aquí al que me ve? Amén. Dios te ve, mi hermano. Dios te ve. Dios nos está mirando. Dios está observándonos todo el tiempo. Dios está con usted. Él es el Emmanuel. No lo sentimos, no importa, sabemos que Dios está ahí. Sufrimos, claro que sí, pero Dios está contigo. Hay escasez, puede ser que lo haya, pero Dios está contigo. Porque Dios está permitiendo circunstancias. ¿Sabe qué, mi hermano? Pero también Dios está preparando nuestra vida, porque para lo que viene para nosotros. Amén. Usted va a estar preparado ya, vamos a estar listos, vamos a estar nosotros ya preparados para recibir y disfrutar lo que viene en camino. Las misericordias de Dios para usted y para mí. ¿Cuántos dicen amén? Así es. ¿Sabe qué, mi hermano querido? Usted está en circunstancias difíciles, pues sabe que Dios está ahí. Dios lo está viendo. Amén. Dios lo está viendo. Lo único que tiene que hacer, ¿sabe qué es? Volver. Vuelva. Pero vuelva a sujetarse. Amén. Vuelva a sujetarse en servicio. Vuelva a estar en el lugar donde tiene que estar. Cuando dicen amén, vuelva a estar quizás escondido en ese lugar donde nadie lo ve o la ve, donde nadie lo toma en cuenta, donde nadie se da cuenta de la existencia de usted. No importa, pero Dios sabe que usted está ahí. Dios sabe que usted está ahí y Dios la está usando. Dios la usa para bendecir a todos aquellos que están en ese lugar, para preparar. Por eso digo que somos lijas los unos a los otros, ¿no? Imagínense yo, ¿qué lija seré? ¿Qué número de lijas, no? Usted, ¿qué número de lijas será para mí también? Somos lijas. Amén. 200. ¿Cuánto?
Entonces Dios está ahí presente. Y Dios también ha estado presente en Bolivia. Amén. Dios está en este lugar, Dios está en su vida, Dios está en Trinidad, Dios está en el Beni. Él es el Dios que nos ve. Dígale que está a su lado, Dios es el Dios que te ve. Dígale. Dios nos ve. ¿Y sabe qué, mi hermano? ¿Sabe qué? No solamente nos ve. Ahí está con bendición, ¿sí? Ahí está con bendición. Pero ¿cuándo va a venir la bendición? Cuando volvamos a sujetarnos, a seguir sujetos, a seguir sirviendo, sin esperar nada a cambio. No espero aplauso, no espere posición. Amén. No espere que la gente mire, ese hermano, ese no. No. Usted sirva, que el Dios que la ve o que lo ve, tarde o temprano va a ir promoviendo, porque eso es para que Él se vaya glorificando. Dios tiene que glorificarse a través de nuestras vidas. Amén. Y la palabra habla que la mujer volvió, fue obediente, volvió y se puso bajo sujeción. Segundo encuentro de Agar con Dios, capítulo 21, versículo 10 en adelante. Leamos el versículo 8. Y creció el niño y fue destetado. Imagínense, ya había crecido, ¿no? El hijo de Abraham. Creció y fue destetado. Abraham hizo un gran banquete. Escucha bien, versículo 9. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto dijo Abraham: echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Claro, lógico, Dios había dado una palabra. Amén. Y estaba bien, porque Sara le dijo a Abraham: no va a heredar junto con el otro. No, y es verdad. Dios le dijo: sí, está bien, tiene razón tu mujer. Así que tranquilo. En esta ocasión fue que Dios le dijo: no obedece a tu mujer. ¿No ve? ¿Por qué? Porque Dios estaba tomando el control de las cosas. Dios estaba ahí acomodando las cosas. Amén. Y mire usted, ¿y qué hizo Abraham? Con esa palabra de Dios, lo único que hizo, dice que se levantó muy de mañana. Yo me imagino, hermano querido, el versículo 14 habla que al amanecer el día en el que, ese día 14 del versículo 14, yo creo que fue el día en que cambió también la vida de Agar una vez más. Un balde de agua fría. Cuando Abraham se levanta muy temprano y va a la despierta a su segunda esposa, ¿no? Y a su hijo. Y me imagino que sin saber nada agarra alimento y le da un odre con agua y le pone en sus hombros y la despide y le entrega al muchacho. Yo creo que el mundo de Agar se le vino al suelo. ¿Se da cuenta? ¿Usted recibió alguna vez noticias así? Yo me acuerdo una vez tuve una noticia, no sabía que venía. Después me acostumbré a las malas noticias, ¿no? Porque yo sé que Dios puede usar. ¿Sabe qué, mi hermano? Cuando yo escuché esta mala noticia de frente ahí con un grupo, ¿sabe qué? Nunca me había pasado. De aquí para abajo sentí que se me adormeció. No sentí nada ese momento. Fue fuerte. Un adormecimiento total que me quedé sin decir nada, nada de nada, ni nada. Simplemente pensar: ¿qué hago ahora? Usted dirá, ¿no? Su experiencia. ¿Qué sé yo? De repente el médico le dio un diagnóstico que usted no esperaba. De repente un matrimonio mal por ahí, ruptura, una infidelidad. ¿Qué sé yo? Tantas malas noticias que quizás podemos recibir en esta vida. A veces producto de nuestras malas decisiones, o muchas veces también porque Dios permite circunstancias, otras veces también porque el diablo interfiere.
y pone circunstancias adversas en nuestras vidas que marcan nuestras vidas. Yo me imagino cuando Abraham le ponía en el hombro, ¿no?, las cosas, y que, no sé, diciéndole a Saraí, ¿qué pasó? ¿No? Es tu hijo, lo hemos criado 13 años juntos con tu mujer más, pensando que era de la promesa, hasta que llegó Isaac. ¿Y qué le dijo a la mujer? Lo siento mucho, mi mujer mandó. Abraham, tienes que irte. Se fue. Y dice la palabra del Señor, mire, versículo 14. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó al muchacho y la despidió. Escucha bien, y ella salió y anduvo errante por el desierto de Berseba. No se la esperaba. Y mientras yo leía esta palabra, yo lloraba, hermano, porque la verdad que uno lo va analizando con la vida que uno ha ido llevando durante este tiempo, estos años, y cómo va entrelazándose y las cosas que Dios le va hablando a uno. La segunda noticia que yo recibí fea, ¿sabe qué? Fue en la noche. ¿No? ¿Sabe qué hice, mi hermano querido? Yo venía aquí a la intercesión a las 5 de la mañana. De repente me salí, no supe, me salí. Caminé toda la noche. Perdido, no me acuerdo lo que pensaba, pero yo me salí. Lo único que me acuerdo es que llegué aquí a la iglesia a las 5 de la mañana. ¿Cuál ha sido su actitud de usted? ¿Qué reacción has tenido ante mala decisión? Cuando llegué aquí Dios me esperaba. Amén. Porque Dios está ahí, el Dios que nos ve. ¿Por qué? Porque Dios está controlando las cosas. Amén. Simplemente a veces Dios permite y nos va soltando para ver cómo reaccionamos nosotros. Y en base a eso, ¿sabe qué, mi hermano querido? Se ve nuestra madurez. Cuando llegué aquí, la primera vez en mi vida que yo he sentido como nunca antes que Dios saca de uno un peso, yo he sentido que algo salió. Y cuando eso salió, por supuesto, después de que uno se humilla, ¿no?, y le dice, Señor, mira esto, te da una paz en el corazón y nunca más uno derramar lágrimas por la cara. Simplemente seguir adelante. ¿Cómo? Sujeto, sirviendo. Amén. No, mi hermano, problemita y nos salimos. Me miro feo y dejo, me voy de la iglesia. No me hicieron sentir bien o no me dieron para mi capricho, pues me salgo de la iglesia. ¿Me entienden? No, mi hermano, porque cuando más estamos en dificultades, ya sea porque nosotros fuimos parte de ellos, o porque Dios permitió, o porque el diablo se entrometió, es cuando más tenemos que buscar del Señor. Es cuando más tenemos que agarrar al Señor. Imagínese usted, yo me imaginaba la vida de Agar por el desierto, entontecida. Yo la miraba a Agar y me miraba a mí mismo esa noche cruel. ¿Se da cuenta? Y la palabra del Señor habla. Dice, y le faltó el agua del odre y echó al muchacho debajo de un arbusto. Ahora la pregunta es, ¿cómo reaccionó Agar ante esta situación? Según lo que hemos estado leyendo, en primer lugar dice la palabra, mire usted, salió y anduvo errante por el desierto, perdida, con su hijo al lado. ¿Quién era su hijo en sí? Aparte de ser su hijo, ¿sabe qué? Era su bendición, era el futuro para esta mujer. ¿Sabe qué, mi hermano querido? Era la bendición que Dios le había dado, era la promesa. ¿Se da cuenta? Era la promesa. Dios te ha entregado algo especial en tu vida. Dios te ha dado dones, Dios te ha dado talentos. Amén. Dios te ha puesto su espíritu en tu vida. No es posible, mi hermano querido, que Dios viviendo en nosotros, mi hermano, que teniendo nosotros potencial dado por Dios,
por X, Z motivo, por circunstancia, pequeña circunstancia o grandes circunstancias en la vida, dejemos de creer en Dios. ¿Y sabe qué? Y tomemos eso valioso que Dios ha dado y lo pongamos debajo de un arbusto que se muera. Y yo huir y estar al frente y simplemente no verlo morir. Dice la palabra que el muchacho lloró. Lloró el muchacho. Ella fue y puso su bendición debajo del arbusto. Y se fue a un tiro de piedra, dice, al frente para no verlo morir. ¿Cuántas veces, mi hermano querido, quizás nosotros hemos querido sepultar los sueños? Hemos querido sepultar, hermano querido, cosas que Dios te ha dado y de repente, como no ha visto que ha florecido, que ha dado resultado, pues lo único que hemos tenido que hacer es dejarlo a un lado e irnos. A ver, que mi hermano querido, eso mismo habla delante de Dios. Porque lo que Dios te ha dado tiene vida, es bendición. Es tu bendición para ti, para tu descendencia. Es tu bendición para la edificación de la iglesia del Señor. Es tu bendición para cuanta gente pase por tu lado que necesita la palabra del Dios viviente en su vida, así como tú la has recibido. Y cuántas veces menospreciamos nuestro lugar en la casa de Dios, en la obra del Señor. La palabra del Señor habla de que esta mujer, aparte de andar errante, se le acabó el agua. Usted sabe que el agua es importante, es algo vital en el desierto. La Biblia habla que en el capítulo 16 que la mujer estaba en el desierto, pero estaba cerca de las fuentes de aguas, porque sabía que esa fuente de agua le daba a ella vitalidad, ¿no? Tenía que tomar, era vida es vida el agua. Amén. Pero en cambio acá se fue a vagar por el desierto con un pequeño odre que su marido, en este caso Abraham, le dejó con agua hasta que se le acabó el agua. Se le acabó la forma de vivir. Ya no hubo más. ¿Sabe por qué pasa eso, mi hermano? Porque nosotros no estamos conscientes de la fuente de agua viva que Dios ha puesto en el corazón del cristiano. Dios viviendo en nosotros. Dice la palabra, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y ese río es todos los días. Fíjese, dice que corre el río. Quiere decir que cada día, cada momento, en cada minuto, cada segundo, hay nuevas aguas que fluyen sobre nuestras vidas. Pero eso, mi hermano querido, es comunión. Eso es relación diaria, continua con Dios. Por tal motivo, ¿cuántas veces, por no llenarnos de Dios, por no asirnos de las promesas de Dios, mi hermano, dejamos sueños que se mueran? Es más, hasta el mismo llamado que Dios nos ha hecho, lo dejamos a un lado. Es más, ni siquiera intentamos atender al llamado de Dios cuando queremos huir. Cuidado, que para muchos el pez está listo para tragarlos. No huya, amén. Sacie su sed. No vague por el desierto, no vaguemos por el desierto solos, porque Dios, el que nos ve, está con nosotros. Amén. No se seque en el desierto, porque usted es una fuente de agua, mi hermano, y toda persona que pase por su lado tiene que ser salpicado, zambulido en este río a través de su vida, a través de su vivencia. Cada hombre, mujer que pasa por usted necesita que usted lo bañe espiritualmente hablando con la palabra de Dios en su vida. Esa es la palabra. Amén. Esa es la palabra en Génesis. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, dice. Pero ¿por qué no creaba el Espíritu de Dios? ¿Sabe por qué? ¿Por qué no cambiaba las circunstancias? ¿Sabe por qué? Porque lo único que cambia es la palabra. Cuando Jehová, dice, cuando Dios dijo sea la luz, fue la luz. Amén. Amén. Fue la luz. Cuán importante es asirnos de las promesas de Dios. Amén. Cuán importante es creerle a las promesas de Dios. Quizás podremos estar en situaciones muy difíciles, y es posible porque somos humanos. Abraham y Sara, siervos de Dios, llamados con una promesa poderosa que hoy nosotros abrazamos en este tiempo, pero tomaron malas decisiones. Quisieron actuar en vez de Dios, quisieron hacer el papel de Dios o ayudarlo a Dios, porque también eran seres humanos, eran hombres humanos que podían equivocarse.
Pero ante todo eso, ¿sabe qué, mi hermano? No dudó Abraham. Por eso Dios lo dijo que era, ¿no?, el padre de la fe. El padre de la fe. Permaneció firme. Y la palabra nos habla, mi hermano querido, de que esta mujer escondió, ¿no?, debajo de ese follaje o de la zarza. Porque otro versículo habla que era una zarza o ese arbusto. Ahí escondió la bendición que Dios le había dado para que se muera, porque ella ya no podía hacer nada. Claro que sí. Usted no puede hacer nada por sí solo. Amén. Es la gracia de Dios sobre usted. Es la gracia de Dios sobre la iglesia. Por eso la iglesia avanza. Por eso la iglesia crece. Por eso usted es bendecido, bendecida. Por eso usted permanece hasta ahora. No es otra cosa. No es su fuerza, mi hermano. Es la gracia de Dios. Pero a la vez que la gracia de Dios falta en su vida porque usted no le cree, porque no le busca, ¿sabe qué, mi hermano? Tendemos a dejar morir lo más valioso. Es más, nosotros mismos morimos. Cuidado con eso. Pero la Biblia nos habla que fue vista por Dios. Dice la palabra que el muchacho lloró y Dios oyó el llanto del muchacho y nuevamente vino el ángel y la llamó. Dice, vino el ángel, no, oyó una voz del cielo ya y que le habló a Sara. Mire lo que dice la palabra. Y oyó Dios la voz del muchacho. Y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué tienes, Agar? Y luego le dice: no temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde estás. Agar, hermano querido, de la noche a la mañana, ¿sabe qué? De la noche a la mañana cambió su situación, pero no fue porque ella tomó mala decisión, no. Porque ella antes tomó mala decisión, pero obedeció la voz de Dios y se puso sujeta. Ahora ya no fue. Las circunstancias hicieron de que ella estuviera en el desierto nuevamente. Y Dios ve esa injusticia. Amén. Y el Dios que te ve está ahí. ¿Sabe qué, mi hermano querido? Y Dios le dijo: ¿qué estás haciendo? ¿Qué pasa? Y luego le dice: no temas. No temas. Ya no le dijo: andate allá y mantente sujeta. No. Simplemente Dios: no temas. Estaba viviendo una injusticia producto de la humanidad del siervo de Dios. Pero Dios todo lo tiene controlado. Amén. Y mire usted, sigue diciendo la palabra. Solamente Dios para poder calmar el corazón, mi hermano querido, con esta palabra: no temas. Es cuando nosotros vamos a un velorio. ¿Usted cree que la persona se calma con que uno le diga: no, mis pesas, mi maga? No, siguen con ese dolor. Solamente Dios puede decirle a la mujer: no llores. ¿Se acuerda usted esa escena? De la mujer que venía con su hijo. No, un grupo venía llorando al hijo y el otro grupo donde venía el dador de la vida con sus discípulos. Y él se acerca y le dice: mujer, no llores. Le va a decir: no llores, ¿no? A una que ha perdido a su padre, a uno que ha perdido a su ser querido. No lloré. Imagínese usted, solamente Dios puede decir esa palabra: no temas. No temas. Amén. No temamos. No temamos. No tenga miedo. 365 veces se habla en la Biblia: no temas, uno por día. Y sabe que, mi hermano, las circunstancias nos hacen olvidar eso. Y eso es verdad. Hasta el mejor nos hace olvidar, nos hace vacilar muchas veces. Si no nos apartamos, nos quedamos estáticos. Si no nos vamos a otro lado, tomamos malas decisiones, ¿sabe qué? Ni mejores decisiones tomamos, nos quedamos ahí sin hacer nada. Hasta los mejores. Pero Dios te dice en esta mañana: no temas. Amén. No temas. Y sigue diciendo la palabra. No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde estás. Y luego le dice: mire, levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Ya no le dice: andá y sujetate. No, aquí era diferente a las circunstancias. Simplemente él le dice a ella: levántate, levántate de ese lugar y sostén con tu mano al muchacho. Pero ¿cómo? Y yo lloraba ahí encerrado esa madrugada.
Y le dice el Señor, pero ¿cómo yo me puedo sostener si ni yo mismo me puedo sostener, Señor? ¿Le ha pasado a usted? Ni yo mismo puedo sostenerme. ¿Cómo cree que voy a sostener a mis hijos? Y esta mujer lo mismo. Pero ya Dios le había dado la palabra clave: no temas. Por eso le dijo: levántate, levántate, le dice. Toma al muchacho con tu mano, le dice, y sosténlo. Iglesia del Señor, levántate en el nombre de Jesús. Levántate de ese lugar, porque Dios ya te dijo: no temas. Levántate, toma lo que Dios te ha dado y sosténlo con tu mano, pero el que nos sostiene es Dios. El que nos fortalece es Dios. El que nos sustenta es Dios. Él es el que nos ve y el que vive en nuestras vidas. Levántate y toma lo que es tuyo y no deja que se muera, no deje que se muera, porque el dador de la vida está en nuestras vidas. Amén. Él está en nuestras vidas. Ahí está para poder levantarnos y socorrernos. Imagínese usted. ¿Por qué le dice esto? Porque yo tengo propósito con este joven. Y Dios tiene propósito contigo. Amén. Dios tiene propósito con tu vida. Dios tiene propósito con tus hijos. Amén. Dios tiene propósito, mi hermano querido, con esa enfermedad, con esa dificultad. ¿Sabe qué, mi hermano? Entendamos que nada se le pasa a Dios. Todo Dios lo tiene controlado. Todo Dios lo tiene controlado. Levántese en el nombre del Señor. Porque si usted no se levanta, mi hermano querido, eso se va a morir. Si usted no se levanta, no toma la decisión de levantarse y creerle al Dios que le dice que no tema, ¿sabe qué, mi hermano querido? Usted se va a morir en su fe. Usted se va, mi hermano, que llenar de amargura en el corazón, de raíz de amargura, de odio, de rencor. Y lo único que va a servir en la casa del Señor, ¿sabe qué? Para hacer que otros se odien también. Para hacer las cosas malas en la casa del Señor. Para lo único que podemos hacer cuando no tomamos decisiones y de creerle a Dios. O por último se va a ir y va a ser estropajo del diablo allá afuera. Créale a Dios. Amén. Y vuelva y sujétese. Pero si en esta circunstancia usted está similar a lo de Agar, ¿sabe qué? Levántese. Amén. Levántese en el nombre del Señor. Levántese, porque usted es el de la promesa. Usted tiene una promesa de Dios. Tiene una bendición dada por Dios hace muchos años atrás. Amén. Levántese, porque ya el dador de la vida dio su vida por usted. Y creámosle a Dios que Dios va a hacer la diferencia. Y dice la palabra del Señor, aquí viene lo último, mire usted, que de repente nomás cuando Dios le habló esta palabra, le abrió los ojos a la mujer. Porque ningún ciego, pues hermano, estando ciego puede ver, ¿no? La bendición estaba ahí. Le abrió los ojos a la mujer y de repente vio que en esa roca había agua. Y ella corrió y llenó su odre de agua y le dio de beber al muchacho. Corrió, reaccionó, se animó, se fortaleció, le creyó a Dios. Amén. Hermano querido, abra sus ojos. Usted es una fuente de agua viva, porque el dador de la vida vive en usted. Amén. ¿Y cuántas veces nos perdemos por nada más? Nos perdemos, mi hermano querido. ¿Sabe qué? Me ha pasado muchas veces. No porque prediquemos la palabra somos pues no los más. No, nos pasa muchas veces que nos olvidamos de que en nuestro interior corren ríos de agua viva. Aguas que todos los días son diferentes. Son unas nuevas y nuevas y nuevas y nuevas para bendición. Amén. Levántese en el nombre del Señor. Póngase de pie. Póngase de pie. Versículo 19. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua. Y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Y mire usted, por esta acción, por esta determinación, esta mujer, dice la palabra del Señor, que Dios bendijo al muchacho. Y Dios estaba con el muchacho. Y creció y habitó en el desierto. Y fue tirador de arco. Y habitó en el desierto de Parán. Y su madre le tomó mujer. O sea que la decisión es nuestra. Amén. No tomes decisiones que puedan marcar su vida para mal. En esta mañana Dios te dice: no temas. Si es que vale según la circunstancia en la que estás. Y si no, Dios te dice: vuelve
y ponte sujeto. Amén. Dos cosas: vuelve o no temas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están dejando morir sueños en este tiempo? ¿Sabía usted que yo quise cerrar el negocio y quise tomar decisiones? Y yo he escuchado varios amigos de que han cerrado. Y sabe que yo he peleado bastante conmigo mismo. Y le dije: Señor, no, Señor, yo no lo voy a hacer porque vos lo abriste. Porque vos lo abriste. Algo tenés. Amén. Y sencillamente agarremos la palabra de Jesús cuando Jesús lloró amargamente en Getsemaní y le dijo: Señor, no sea mi voluntad sino la tuya. Amén. Dígale: Señor, como vos querrás, Señor, no como yo. Y entonces se nos abren nuestros ojos. Mire, ¿sabe qué? Y esa noche, meditando en esta palabra, en lo personal, esto es una experiencia que le estoy contando, calientita. Dios abrió mi ojo en medio de la turbulencia. ¿Qué está pasando en este tiempo? ¿Cuál es tu situación crítica? Quizás no sea ni crítica, porque para Dios nada es crítico, no es para nosotros, ¿no? Pero Dios quizás está utilizando esa situación para trabajar en tu corazón, en tu carácter, en tu vida. Y si has tomado malas decisiones, pues Dios te dice: volvé y sujetate, volvé y serví. Padre, en el nombre de Jesús, queremos darte gracias, Señor, por esta palabra que tú nos has dado en esta mañana. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios misericordioso, Señor, y sabemos por tu palabra, Señor, de que tú estás ahí, tú vives en nosotros, que tú no estás ajeno, Señor, a las circunstancias que quizás estamos pasando en este tiempo.